Vale, pues con esta presentación el mensaje que pretendo daros es que muchas veces tendremos que desviar nuestra trayectoria profesional y también nuestra línea de investigación, pero eso se puede convertir en algo muy positivo, porque lo que va a hacer va a ser enriquecer nuestro currículum, hacernos investigadores interdisciplinares y multidisciplinares, y precisamente es algo que se busca hoy en día cuando se solicitan contratos y proyectos de investigación. Entonces, con esta charla yo os quiero contar cómo pasé de trabajar como óptico-optometrista a investigadora en el campo de la neurociencia. Os cuento un poco la trayectoria. En el año 2005 me diplomé en óptica y optometría por la Universidad Complutense de Madrid y ejercí como tal durante 6-7 años aproximadamente y me dedicaba principalmente a lo que era la baja visión y las lentes de contacto. Al mismo tiempo, realicé el máster en optometría y visión, también en la Complutense, y ahí fue cuando me di cuenta que lo que realmente me gustaba era la investigación. Me gustaría haber hecho la tesis en el departamento donde había realizado el trabajo de fin de máster, pero por cuestión de gestión y de financiación, pues no había financiación suficiente para poder cubrir todos los proyectos que había para los predoctorales. Entonces, en ese momento, el director del departamento me ofreció realizar la tesis doctoral en un área similar, que eran los receptores purinérgicos, pero en vez de en el sistema visual, en el sistema nervioso central. Entonces, teniendo en cuenta que el ojo es parte del sistema nervioso central, dije, bueno, pues ¿por qué no? Entonces, en el 2012 me inscribí en el programa de doctorado de Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina para realizar la tesis doctoral en la Facultad de Veterinaria de la Complutense. Y el título de mi tesis fue Regulación del sistema ubiquitina-proteasoma por los receptores purinérgicos en el sistema nervioso central. El grupo de investigación en el que me incorporé se centraba principalmente en tratar de identificar cuáles son los mecanismos moleculares que se encuentran implicados tanto en la neuroinflamación como en la neurodegeneración. Poneros un poco en contexto sobre estos dos conceptos: cuando el sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico recibe un daño, entran en acción unos tipos celulares que incluyen la microglía, los astrocitos, los oligodendrocitos y, por supuesto, las neuronas. Esta respuesta se produce de manera fisiológica, es una respuesta inflamatoria que lo que trata es de controlar este daño. Es decir, que esta respuesta neuroinflamatoria tiene unos aspectos positivos que incluyen una reorganización de las redes neuronales, una potenciación de la plasticidad sináptica, la reparación del tejido y la neuroprotección. Pero el problema viene cuando este daño o esta respuesta inflamatoria se mantiene en el tiempo, se vuelve crónica y se acaba convirtiendo en una situación patológica que incluye ciertos aspectos negativos. Entre ellos encontramos que puede haber un daño colateral en el tejido, puede haber daño cognitivo, una reducción de la plasticidad sináptica y también un daño neuronal. En cuanto a la neurodegeneración, aquí podemos ver la típica imagen de un cerebro humano afectado por Alzheimer, que se aprecia cómo hay una atrofia, y también en el cerebro afectado por Alzheimer podemos ver que hay unos agregados proteicos en forma de placas que lo que hacen es mantener una respuesta inflamatoria constante en el cerebro. Esta respuesta inflamatoria ataca a las neuronas y estas neuronas acaban neurodegenerando y muriendo. Por otro lado, estos agregados proteicos no solo los encontramos en la enfermedad de Alzheimer, sino que también los podemos encontrar en la enfermedad de Parkinson, en la esclerosis lateral amiotrófica o en la enfermedad de Huntington. En cuanto a las teorías de por qué se producen estos agregados proteicos, pues existen teorías que describen que son debidas a una mutación, a un incremento en el estrés oxidativo, ya simplemente por el envejecimiento, y en el grupo en el que me incorporé se centraba principalmente en la disfunción del sistema ubiquitina-proteasoma. ¿Y qué es el proteasoma? Pues si recordáis, en la célula tenemos muchos orgánulos y uno menos conocido es el proteasoma. Su función principal es renovar y degradar las proteínas que estén dañadas. ¿Cómo lo hace? Pues si tenemos una proteína que tiene algún tipo de defecto, va a ser marcada por unas moléculas que son las ubiquitinas, y estas ubiquitinas actúan como una etiqueta, como una señal de degradación que está diciendo que esa proteína tiene que ser degradada.
Entonces, la proteína se despliega, las ubiquitinas se liberan para poder ser reutilizadas y se introducen dentro del proteasoma, que tiene esta forma de barrilete, y van a salir en forma de pequeños polipéptidos. Es decir, que el proteasoma al final está regulando la homeostasis, lo que es la proteostasis celular. Entonces, nosotros nos preguntábamos, vale, si sabemos que el proteasoma está afectada a su actividad, tanto en condiciones de neuroinflamación y de neurodegeneración, vamos a ver si podemos utilizar la activación o inhibición de ciertos receptores para poder regular esta actividad del proteasoma. En este grupo trabajábamos con los receptores purinérgicos, que son receptores de nucleótidos. Dentro de estos receptores tenemos dos familias, los receptores ionotrópicos P2X, que son receptores que están anclados en la membrana celular y permiten el paso de los iones desde el exterior al interior de la célula. Y luego tenemos los receptores metabotrópicos P2Y, que también están anclados en la membrana celular, pero en este caso su activación es a través de segundos mensajeros y desencadenan cascadas de señalización intracelular. Entre todos estos receptores, en mi tesis nos centramos en el receptor P2Y2 porque se sabe que si una neurona recibe un daño, esta neurona muere y libera su contenido al medio extracelular. Entre su contenido encontramos estas moléculas, el ATP y el UTP, que pueden activar a los receptores P2Y2 que se encuentran en la microglía. Esta microglía para poder fagocitar esa neurona que ha muerto. Por otro lado, estas moléculas de ATP y UTP también pueden activar a los receptores P2Y2 que se encuentran expresándose en los astrocitos. Estos también se vuelven reactivos y migran a la zona que está dañada para poder aislarla y formar una cicatriz glial. Entonces, la pregunta era si podíamos regular la actividad del proteasoma a través de la activación del receptor P2Y2. Y con ello publicamos este primer artículo. Y para contestar esta pregunta, lo que utilizamos fue un plásmido, una molécula reportera que transfecta la línea celular. Lo que nos permitía era monitorizar el funcionamiento del proteasoma. Entonces teníamos una molécula de ubiquitina que estaba fusionada de manera irreversible a un chivato. Es un reportero fluorescente que cuando el proteasoma no funciona, se enciende o se acumula. Es lo que podemos ver aquí en experimentos de Westerblot, que utilizábamos este fármaco para activar el receptor P2Y2 y vemos que hay menos proteína acumulada que en condiciones control, lo que nos está indicando que el proteasoma funciona perfectamente. Sin embargo, cuando añadíamos el inhibidor del proteasoma, se producía un acúmulo de reportero y nos indicaba que efectivamente el proteasoma había dejado de funcionar. Para tratar de identificar si el receptor P2Y2 era el responsable de estos cambios, realizamos experimentos de sobreexpresión y silenciamiento. Y lo que observamos fue que cuando sobreexpresábamos el receptor P2Y2, la disminución de proteína era muchísimo más notable comparado con condiciones control, y cuando silenciábamos el receptor, esos efectos quedaban abolidos, lo que confirmaba que el receptor P2Y2 estaba mediando estos procesos. Pero quisimos ir un paso más allá y ver si estos resultados los podíamos reproducir también en animal entero, in vivo. Entonces teníamos ratones controles y ratones transgénicos carentes del receptor P2Y2 a los que les inyectábamos en el ventrículo del cerebro el agonista específico de nuestro receptor. Después de 24 horas extraíamos el hipocampo y medíamos la actividad del proteasoma. Y lo que observamos fue que los ratones controles, cuando se activaba el receptor, otra vez aparecía un incremento de la actividad del proteasoma y su efecto quedaba abolido cuando no teníamos el receptor P2Y2. Es decir, que en condiciones fisiológicas éramos capaces de jugar con la actividad del proteasoma mediante este receptor. Entonces, nuestra siguiente pregunta fue, vale, ¿puedo hacer exactamente lo mismo, pero en condiciones de neuroinflamación? Pues en este segundo artículo lo que hicimos fue utilizar, en este caso, un ratón reportero del proteasoma, que lo que hacía era expresar esta construcción. Para inducir la neuroinflamación, lo que hacíamos era inyectar una bacteria, el lipopolisacárido, que inducía una respuesta inflamatoria aguda muy potente. Y lo que pudimos observar en el cerebro era que los ratones a los que se les había administrado la bacteria, podíamos observar que había un montón de células verdes encendidas en su cerebro. Si la célula está encendida, lo que nos está diciendo es que su proteasoma
proteasoma no funcionaba. Además, también observamos que se produjo un incremento en la expresión del receptor P2Y2, tanto en los astrocitos como en la microglía. En un siguiente paso, quisimos ver si éramos capaces de revertir esta neuroinflamación activando nuestro receptor. Y lo que observamos fue que cuando además administrábamos el agonista específico, conseguíamos revertir todo ese número de células a las que no les funcionaba el proteasoma. E igualmente, generamos un ratón doble transgénico que monitorizaba la actividad del proteasoma y además era carente del receptor P2Y2 en todas sus células. Y observamos que cuando le inducíamos la neuroinflamación no se observaba ningún tipo de célula verde, lo que nos está indicando que el receptor P2Y2 era crucial para una correcta respuesta neuroinflamatoria. Y todo esto lo estábamos viendo a nivel molecular, pero queríamos ver también si veíamos algo a nivel de comportamiento. Entonces, lo que hicimos fue realizar el test de interacción social. Si alguno trabaja con ratones, sabe que son muy curiosos, son muy sociables y también muy cotillas. Y este test evalúa a nivel cognitivo y consiste en introducir un ratón en una jaula donde ya hay un ratón. Entonces, comparábamos cómo reaccionaban ratones controles y ratones transgénicos a los que se les había inyectado o no la bacteria. Aquí, estos de aquí abajo son ratones controles a los que se les ha inyectado simplemente una solución salina y veis que según entran los individuos nuevos interaccionan, pero estos de aquí que están con una respuesta inflamatoria aguda ni se mueven ni interaccionan porque se encuentran mal, tienen fiebre y no quieren saber nada de los vecinos. Sin embargo, en los ratones transgénicos podemos ver que aquellos que están inyectados con la solución salina también interaccionan sin ningún tipo de problema y la diferencia la vimos en los transgénicos, que aunque no lo hacen en la misma medida que los controles, sí que por lo menos se dan la vuelta a curiosear y a intentar interaccionar con los nuevos individuos. Lo que nos estaba indicando que el receptor P2Y2 no solo veíamos sus efectos a nivel molecular, sino también a nivel de comportamiento. Y ya en un último paso quisimos ver también si a nivel de neurodegeneración podíamos observar algún cambio. Y nos centramos en la enfermedad de Alzheimer, que como he mencionado anteriormente, se caracteriza porque vemos ovillos neurofibrilares y agregados proteicos en forma de placas beta-amiloide. Y luego también los cerebros de pacientes padecidos por Alzheimer se ha observado que hay una disminución de la expresión del receptor P2Y2. Entonces, generamos también un ratón doble transgénico, reportero del proteasoma y modelo experimental de Alzheimer. Y lo primero que observamos era que la actividad de su proteasoma no funcionaba, no era óptima, y además también pudimos observar que la expresión del receptor P2Y2 estaba disminuida. También realizamos experimentos de tinciones y en el hipocampo del cerebro del ratón podemos ver las placas, la beta-amiloide que vemos en los cerebros humanos, y lo curioso era que aquellas células que expresaban el receptor P2Y2, que lo podemos ver en rojo, su proteasoma funcionaba bien, mientras que aquellas que no lo expresaban podíamos ver el acúmulo de reportero en verde. Desafortunadamente esta línea de investigación no se pudo continuar porque en algún momento había que defender la tesis. Yo siempre digo que las tesis no se acaban, se abandonan porque se podrían hacer más y más experimentos. Y ya en el 2017 defendí la tesis y en el año 2018 realicé mi primer postdoc en el Royal College of Surgeons in Ireland, en este centro de investigación tan bonito que está en Dublín, y me incorporé en el grupo de investigación. No. Sigue, sí. Ay, que sí. Bueno, pues basta ya, pero Marco no estaba bailando, pero sí, son estos, sí. Aquí lo visto. Por favor, Hola. las personas que tenéis abierto el micro, por favor, cerradlo. Vale, pues me incorporé en el centro de investigación del doctor Tobias Engen como beneficiaria de un contrato Marie Curie postdoctoral. En este tipo de investigación también se centraban en identificar mecanismos moleculares implicados en la neurodegeneración y en la neuroinflamación, pero en particular trabajaban con la enfermedad neurológica de la epilepsia. Todos sabéis qué es la epilepsia, se caracteriza por ataques epilépticos espontáneos y afecta a más de 70 millones de personas en el mundo.
En cuanto a su etiología, pues muy pocas epilepsias se deben por alteraciones a nivel genético, solo un 5% de ellas. La gran mayoría de las epilepsias son adquiridas, ya sea por un daño en el cerebro, por un episodio de fiebre muy alto, una infección. En cuanto a los tratamientos, existen más de 25 fármacos anticonvulsivos, como por ejemplo el lorazepam o la gabapentina, pero existe un problema, que el 30% de los pacientes que son epilépticos son refractarios, es decir, que por alguna razón durante un tiempo estos fármacos les funcionan muy bien, les paran los ataques, pero de repente comienzan a tener ataques epilépticos espontáneos. Y además existe otro problema, que como os he dicho, estos fármacos lo único que hacen es detener los ataques epilépticos, pero no tienen ningún efecto o muy poco sobre el proceso de la epileptogénesis. ¿Y qué es la epileptogénesis? Pues es el proceso por el que un cerebro sano se vuelve epiléptico después de recibir un daño. Habréis visto, por ejemplo, en deportes o en partidos de fútbol cuando dos jugadores se dan golpes en la cabeza, que tienen contusiones, que a veces caen inconscientes en el suelo e incluso llegan a convulsionar. Los niños pequeños siempre están en el suelo, siempre se dan golpes, accidentes de tráfico con traumatismo cranoencefálico, falta de oxígeno al nacer, una hipoxia o un episodio de fiebre muy alto. Esto se traduce en que el cerebro recibe un daño inicial que lo que hace es disparar un proceso epileptogénico. ¿Qué pasa? Que este proceso lleva una fase latente donde durante unos meses o incluso años esta persona no tiene ningún tipo de síntoma ni de signo, pero de repente comienza a tener ataques epilépticos espontáneos y es cuando a esa persona ya se la considera epiléptica. Entonces, hay muchísimos grupos de investigación que tratan de identificar cuál es el mecanismo molecular que está detrás de todo esto. Algunos se centran a nivel epigenético, estudiando cambios en la metilación del DNA, modificación de las histonas. Otros a nivel transcripcional o posttranscripcional, como los microRNAs. Y también a nivel de proteína y se centran en el estudio del proteasoma. Y lo que nos dimos cuenta nosotros es que nadie se había parado a pensar si la poliadenilación del ARN mensajero podría tener algún tipo de implicación en este proceso. ¿Y qué es la poliadenilación? Pues la expresión génica siempre comienza con la síntesis de un pre-RNA mensajero a partir de un DNA template gracias a la RNA polimerasa 2. Entonces, este mensajero tiene que madurar gracias a varias modificaciones. Entre ellas tenemos el capping en el extremo 5', el splicing de los intrones y la adición de una cola de poli A en el extremo 3' del gen. Este mensajero maduro ya sale del núcleo hacia el citoplasma para llegar a los ribosomas y que acabe la síntesis de proteínas. Entonces, básicamente la poliadenilación lo que es la adición de moléculas de adenina en el extremo 3' del gen. Si tenemos una cola de poli A corta, lo que nos está indicando es que este gen está deadenilado y su traducción a proteína va a quedar inhibida. Sin embargo, si la cola de poli A se alarga, el gen pasa a estar poliadenilado y va a mandar una señal para que pase a ser traducido a proteína. Y quien se encarga de regular este proceso son las CPBs, las Cytoplasmic Polyadenylation Element Binding Protein, que existen 4 miembros que van desde el CPB1 al CPB4. Y en el año 2020 publicamos un artículo donde por primera vez describíamos que la poliadenilación del ARN mensajero era un nuevo mecanismo regulador de la expresión génica en la epilepsia. Aquí teníamos 2 modelos animales para poder inducir la epilepsia. Por un lado tenemos el modelo de kainato, donde lo que se le hace es inyectar kainato en la amígdala del cerebro del ratón y en cuestión de un par de minutos el animal entra en status epilépticus, es decir, comienza a tener ataques epilépticos sin parar. Para evitar que el animal muera, le inyectamos el anticonvulsant, el lorazepam, y después de inyectarlo ya se detienen los ataques. También le ponemos unos electrodos en la corteza para poder registrar su electroencefalograma y ver en el momento exacto que está teniendo los ataques y de qué intensidad son. Y luego tenemos otro modelo, que es el modelo del traumatismo cranoencefálico, que este lo aprendí en Múnich, en Alemania, y aquí lo que hacía era abrir una ventana craneal y dar un impacto en la corteza.
después de unos 3 meses más o menos, estos animales comenzaban a tener ataques epilépticos espontáneos, mientras que estos tardan solo 3 días en empezar a tener esos ataques. Como no podíamos esperar 3 meses para saber si estos animales eran epilépticos o no, realizábamos también experimentos de comportamiento, en este caso eran a nivel motor, en los que el ratón tenía que cruzar esta barra y contábamos el número de veces que se equivocaban. Este animal no ha recibido ningún impacto y cruza la barra sin ningún tipo de problema. Y en estos de aquí han pasado 24 horas desde que les hicimos la cirugía y él también cruza la barra sin problemas, pero veréis que más o menos cuando llegue por aquí comete un fallo, tiene como una especie de tropiezo que se ve ahí, y eso es lo que contábamos para saber que la cirugía la habíamos hecho bien. Entonces, realizamos todos los experimentos en el modelo de Kainato básicamente porque no podíamos esperar 3 meses para que el animal fuese epiléptico. Lo primero que hicimos fue analizar si la expresión de las proteínas CPBs, que son las que regulan la poliadinilación, estaban alteradas o no. Y pudimos ver que tanto a nivel de mensajero como a nivel de proteína, todas las CPBs tenían alterada su expresión, pero en concreto la proteína CPB4 era la que mostraba los cambios más significativos. Quisimos ver si en humanos podíamos observar lo mismo. Antes os he dicho que hay un 30% de los pacientes que no reaccionan a los tratamientos. Entonces, la segunda opción terapéutica es la cirugía. Se le realiza un electroencefalograma al paciente, se identifica dónde está el foco epiléptico y se retira esa parte del tejido en quirófano, ya sea parte de la corteza o del hipocampo, y ese tejido es el que nos daban a nosotros. Y igual que vimos en ratones, todas las CPBs mostraban alteración en su expresión y de nuevo la proteína CPB4 mostraba los cambios más significativos. Entonces nos preguntábamos que por qué se estaba produciendo estos cambios en su expresión, si era un mecanismo neuroprotector o todo lo contrario. Para ello utilizamos los ratones transgénicos carentes de la proteína CPB4 y les indujimos la epilepsia. Aquí, estos son los ratones transgénicos. Podemos ver que en el momento que se les inyecta el kainato, en este heatmap, podemos ver cómo todos los animales tienen ataques. Y cuando se les inyecta el lorazepam, los ratones wild types paran los ataques. Sin embargo, los transgénicos son resistentes también al lorazepam. Y podemos ver también que sus ataques epilépticos son mucho más intensos y más duraderos. Además, también se sabe que tanto los pacientes como los modelos experimentales, después de tener un ataque epiléptico, se observa muerte neuronal en su cerebro, que lo podemos ver aquí en forma de células verdes encendidas que están neurodegenerando. Lo que pudimos ver en nuestros transgénicos es que esta muerte celular era muchísimo más intensa, tanto en la corteza y el hipocampo de estos animales transgénicos, lo que nos indicaba que la proteína CPB4 tenía una función neuroprotectora en el cerebro. En el año 2020 me concedieron un segundo contrato postdoctoral, en este caso era irlandés, para continuar con esta línea de investigación y publicamos un nuevo artículo donde describíamos cuál era el mecanismo molecular que estaba detrás de estos cambios y en particular estaban implicadas proteínas que regulaban los ritmos circadianos. Igual que sabéis que la presión intraocular tiene una ritmicidad y sus valores cambian dependiendo de la hora del día, lo mismo pasa con la temperatura corporal, pues podemos observar lo mismo en cuanto a los ataques epilépticos. Tanto los humanos como los modelos experimentales tienen muchos más ataques epilépticos durante el día que durante la noche. En nuestro caso nos centramos en la melatonina, que es el principal regulador de los ciclos sueño-vigilia, y sabemos que su síntesis está inhibida durante el día y, sin embargo, durante la noche se produce la mayor parte de su síntesis en la glándula pineal. Y esto tiene sentido porque la melatonina se sabe que tiene un poder anticonvulsivo. Si su síntesis está inhibida durante el día, tiene correlación con que la mayor parte de los ataques epilépticos tengan lugar durante el día. Y en nuestro caso, cuando quisimos observar estas diferencias en nuestros animales transgénicos, vimos que pasaba todo lo contrario, que estos animales tenían muchos más ataques durante la noche que durante el día y además sus niveles de melatonina estaban invertidos, siendo mayores durante el día que durante la noche. Y de nuevo volvía a tener sentido, porque si sus niveles de melatonina son mucho más altos durante el día, justo es cuando tienen menos ataques epilépticos. Y luego también vimos que el master regulator de los ritmos circadianos, que es la proteína clock, estaba alterada su expresión tanto en los cerebros de los ratones como de los pacientes epilépticos.
Y ya en el año 2022 finalicé mi etapa postdoctoral y quise volver a España. Solicité 3 contratos postdoctorales, me concedieron los 3, pero finalmente me incorporé como beneficiaria de un contrato de atracción de talento de la Comunidad de Madrid en el Laboratorio de Bioquímica Farmacológica del Ojo, que es liderado por el doctor Gonzalo Carracero. Esto está en la Facultad de Óptica y Optometría de la Complutense, es decir, que volví a casa. En este grupo de investigación, su línea principal es la identificación de mecanismos moleculares en el tratamiento de la progresión de la miopía. Tenemos un proyecto que es financiado por el Ministerio y lo que queremos identificar es cómo afectan estos tratamientos a la progresión de la miopía, pero a nivel molecular. Para ello, estamos utilizando como modelo experimental las cobayas y se les induce la miopía mediante deprivación de forma. Luego, lo que vamos a probar van a ser diferentes tratamientos actuales que hay para controlar la miopía y ver cómo afectan a los receptores purinérgicos, melatoninérgicos y dopaminérgicos. Al principios del año pasado obtuve la plaza de profesor ayudante doctor en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Complutense y actualmente imparto asignaturas como son Bioquímica del Ojo en el grado en óptica, Biomarcadores y métodos de diagnóstico en el máster en optometría y visión, y también participo en las asignaturas de regulación del metabolismo en el grado en biología y la asignatura de biología en el grado de ingeniería de materiales, es decir, que es una docencia muy variada. Y además de la línea de investigación principal, hemos abierto diferentes líneas secundarias que se centran tanto en el polo anterior como en el polo posterior del ojo. Si nos vamos a la superficie ocular, tenemos una línea de investigación que está centrada principalmente en el biomarcador proinflamatorio MMP9 y esta línea de investigación principalmente es llevada por los estudiantes de máster. La completamos siempre con los trabajos de fin de máster. Por ahora hemos realizado 2 TFMs, que os resumo en un par de diapositivas. En el primer TFM lo que hicieron los estudiantes fue recoger la lágrima de usuarios y no usuarios de lentes de contacto a 2 tiempos, unos por la mañana y otros por la tarde. Y luego procesábamos la lágrima y realizábamos el ISAS para ver los niveles de MMP9 y a ver si había diferencias o no entre ellos. El primer resultado era para validar que estábamos realizando, porque esto ya está descrito, los niveles de MMP9, tanto en usuarios como no usuarios de lentes de contacto, son mayores durante la tarde que durante el día. Ellos realizaron un análisis adicional que fue segregar por sexos y lo que observaron fue en que en usuarios de lentes de contacto los patrones eran opuestos entre hombres y mujeres. Mientras que las mujeres mostraban unos niveles disminuidos de esta enzima por la tarde, los hombres mostraban una elevación en la concentración de este biomarcador. En un segundo TFM intentamos controlar variables y limitaciones que habíamos encontrado en el anterior trabajo y lo que hicimos fue ampliar los tiempos de recogida. Realizamos un time course donde recogíamos las lágrimas cada 4 horas, tanto en usuarios como no usuarios de lentes de contacto, y también realizábamos los ELISAs. Aquí el resultado más significativo es que cuando estudiábamos cómo iba variando su concentración a lo largo de las horas del día, el pico más alto lo observamos a las 4 de la tarde. Y esto nosotros el mensaje principal que queríamos dar era que si este biomarcador se utiliza para el diagnóstico del síndrome de ojo seco, porque hay un test que se llama el Inflamadry Test y nos permite terminar de confirmar la patología, el mayor pico lo estamos viendo a las 4 de la tarde y a nosotros lo que nos llamaba la atención es que la mayoría de las consultas oftalmológicas se suelen hacer durante la mañana. Entonces, corremos el riesgo de perder pacientes diagnosticados si no se realiza o no se tiene en cuenta, por un lado, la hora del día y por otro lado también el sexo del paciente. Luego también tenemos una colaboración con la Facultad de Veterinaria donde hice la tesis y nos contactaron porque lo que han detectado es que sus ratones transgénicos los animales que utilizan son carentes de la enzima TNAP, que es la fosfatasa alcalina no específica de tejido, y lo que sospechamos nosotros es que son cataratas corticales y también hemos detectado que el peso de sus cristalinos está significativamente disminuido comparado con los ratones control.
Esto lo estamos haciendo en colaboración con los compañeros del Instituto Ramón Castroviejo, allí también en la Complutense, y hemos realizado OCTs y se puede observar perfectamente en los transgénicos la presencia de la catarata. Tenemos varias teorías de por qué se están produciendo estas cataratas. Puede ser por un aumento del estrés oxidativo, una alteración en el metabolismo de la glucosa y que degenere en cataratas galactosémicas, o lo que más creemos nosotros es que se debe a una subida del calcio intracelular, principalmente por una alteración en la actividad de las conexinas, porque si se está alterada su actividad, puede ser que se rompa la homeostasis y esto afecte a la transparencia del cristalino, y también sabemos que la TNAP está regulando la absorción del calcio, o sea que tenemos que hacer más experimentos para terminar de confirmarlo. Y ya el último proyecto que tenemos, bueno, no lo tenemos en activo, nos gustaría porque hemos solicitado financiación al Ministerio en colaboración con los compañeros del Instituto Ramón Castroviejo, y ya que la poliadrilación está implicada a nivel neurológico, como en enfermedad de la epilepsia, autismo, esquizofrenia, tiene muchísima implicación también en el cáncer. Yo me preguntaba que por qué no puede tener algún tipo de rol en el establecimiento y la progresión de la enfermedad del glaucoma. Todos sabemos los tratamientos actuales que hay para el glaucoma, que principalmente están enfocados en controlar la presión intraocular, o también tenemos técnicas quirúrgicas invasivas, pero el problema que tienen estas terapias es que no evitan el daño neuronal que ya existe ni la pérdida de la visión. Y por otro lado tenemos la administración de terapias neuroprotectoras que están en clinical trials, pero tienen efectos secundarios, y además para que estas terapias funcionen sería necesario que se detectara la patología con tiempo para que tengan más efecto. Entonces, nos surgió la misma pregunta. Hay muchos grupos que se han centrado en estudiar el glaucoma a nivel de DNA, a nivel de mensajero, a nivel de proteína, pero de nuevo nadie se ha parado a pensar si la polianilación puede estar implicada o no. Entonces, hemos realizado algunos experimentos en colaboración con mis antiguos laboratorios que nos han proporcionado algunas herramientas, y lo que hemos observado es que las retinas de ratones glaucomatosos, que es el modelo de DBA, muestran alterada la expresión de las proteínas CPB, en concreto la proteína CPB1, CPB3 y CPB4. Entonces, hemos solicitado financiación al Ministerio para ver si podemos iniciar esta línea y terminar de confirmar si la polianilación puede estar implicada. Y nada más, espero no haberos aburrido mucho. Muchas gracias por escucharme, y si tenéis alguna duda o alguna pregunta, pues estoy dispuesta a escucharos.